A regresar con la conversación, habló con el diputado Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, acerca de la ley de extinción de dominio, y le preguntaba antes de la pausa acerca del acceso que tiene la oposición o los sectores que representan a la oposición venezolana dentro del Parlamento a las investigaciones. Una de las preguntas más interesantes que se hacen los venezolanos es el paradero del exministro Tarek El Aissami, que bueno, no se volvió a saber después de su renuncia a través de redes sociales y se ha especulado muchísimo. También entender que el Parlamento tiene una función de interpelación a los ministros, a los funcionarios públicos. ¿Hasta qué punto ustedes tienen información acerca de eso y hasta dónde podría llegar el Parlamento venezolano para aclararle al país lo que ocurrió? En el caso, insisto en señalarte que tenemos información, la que debe tener el Parlamento, pero que en buena medida esa información tiene que manejarse con la discrecionalidad de estos casos. No hace mucho para que se combata la corrupción si empieza desde el primer minuto a señalar quiénes son los investigados, dónde están, cómo son, qué hacen, porque normalmente es apenas la punta del iceberg y necesita entonces develar el todo. Y por eso confiamos en que la Fiscalía, y especialmente el Fiscal General de la República, pueda, cuando lo considere conveniente, hacer las informaciones que considere necesario. En lo personal, y lo digo con absoluta naturalidad frente a las cámaras, tengo una gran confianza en la capacidad de la Fiscalía y del propio fiscal Tarek William de adelantar con éxito esto, que es una verdadera cruzada. No es fácil, no es una tarea envidiable, porque cuando toca a sectores que hasta hace poco tenían un gran poder, estás incluso en riesgo. De tal manera que mi solidaridad con quienes están en este momento adelantando esa lucha, y nuestros deseos que sea exitosa por el bien de los venezolanos. Nos conviene a todos. Reitero, porque no quiero dejarlo pasar, que junto con la ley de extinción de dominio es importante considerar en los próximos días la ley del impuesto al patrimonio, para que ambas se complementen y pueda entonces sí ser mucho más efectiva esta lucha que se libra. Un ejemplo del tema de la ley del impuesto al patrimonio, ¿cómo podría aplicarse? Una idea que nos pueda dar para comprenderlo. Muy sencilla, se abre un registro que incluso en muchos países es público porque es transparente, de todos los bienes que cualquier venezolano tenga en el exterior y naturalmente también en Venezuela, de tal manera que ante una situación de posibles hechos ilícitos esté perfectamente registrado lo que tú posees. Si lo ocultas, si no lo tienes, ya estás en las puertas de delinquir. Señalo porque cuando esto se hace en Venezuela normalmente surgen voces disidentes de que esto es absolutamente normal en buena parte de los países del mundo. Hay 181 países que firmaron la Convención Mundial contra la Corrupción en Naciones Unidas. La que citamos se aprobó en el 2003 y esa es una de las condiciones, la total transparencia en la disposición de recursos y en el manejo de bienes. Diputado, usted habla del patrimonio y voy a irme desde el patrimonio, pero visto de otra perspectiva. El caso de Citgo, que también ha sido controversial. ¿Cuál es la postura de ustedes en relación con este tema? El patrimonio de todos los venezolanos expresado en una empresa tan importante como Citgo y bueno, las licencias que Estados Unidos está otorgando para la administración de esta empresa. Bueno, nuestra posición ha sido una desde el principio de esta situación que se prolonga años atrás. Citgo es una empresa de los venezolanos, es el activo más importante que tenemos los venezolanos y las venezolanas en el extranjero. Es un activo que, de acuerdo al valor del mercado, anda en el orden de los 9.100 millones de dólares y que desde hace varios años está en manos distintas a las del Estado venezolano. En esa gestión absolutamente ilegal e ilícita se han producido cualquier cantidad de hechos. Citgo, según los reportes que hace público, obtiene ganancias anuales en el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares, ganancias que no ingresan al Tesoro Nacional, que no benefician a los venezolanos. Citgo se ha endeudado una y otra vez a lo largo de estos años, ha emitido papeles con garantía de los propios activos, que son los que hoy comprometen la situación de la empresa. Perder a Citgo es el equivalente al presupuesto nacional del 2023. El presupuesto que aprobamos en noviembre del año pasado andaba en el orden de los 10.500 millones de dólares. Con la devaluación anda ya en el orden de
los 8.000 y tantos millones de dólares. Es decir, que perder Citgo es como perder la totalidad del presupuesto de Venezuela en un año. Pero no solamente se trata de Citgo. Yo la semana pasada me sorprendí cuando leí la información de que estaban colocando en manos de una exdiputada del 2015, si no recuerdo mal la cifra, 345 millones de dólares, que son de los venezolanos. Este es un gobierno que yo cuestiono, su gestión, que tiene una visión absolutamente diferente a la mía, pero es un gobierno que está en ejercicio y como tal le corresponde. ¿Nos guste o no? Nos guste o no, a mí no me gusta. Yo voté en contra, yo votaré en contra otra vez, pero es el gobierno y hay que reconocerle y está en ejercicio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la administración de los dineros de la nación corresponde al Estado y corresponde al Ejecutivo Nacional. Entonces, una particular, que yo no quiero cuestionar en lo personal, pero que fue electa diputada en el 2015, que su mandato cesó en el 2020, no tiene absolutamente ninguna razón el por qué entregarle una cantidad de dinero que equivale al presupuesto de todas las gobernaciones y las alcaldías juntas. No, y que uno se pregunta, sin ningún control, sin absolutamente... Que uno se pregunta, con esa rendición de cuentas que hizo Guaidó, no sé, que decían que era para la lucha por la democracia, al final nunca vimos mayores resultados, ¿no? Ya yo temas sociales. Ya yo me cansé de mostrarlo. La última relación detallada de lo que hicieron con cerca de 197 millones de dólares que dispusieron de un préstamo que le hizo el Banco Central ad hoc. Esos 197 millones de dólares, entre otras cosas, se gastaron casi todo en un llamado Fondo para la Defensa de la Democracia, que todos los meses recibía entre 8 y 10 millones de dólares. Entonces, bueno, son cantidades inconmensurables que servirían para mucho. Y en ese sentido, la administración Biden, bueno, dice uno Biden, pero entendemos que va más allá de eso. Uno se lee el libro, ¿A qué juega? Cuando uno se lee el libro de Mike Pompeo, entonces entiende que hay una multiplicidad de administraciones y de gobierno, que el propio Departamento de Estado, dependiendo de quienes están al frente de una sección, entonces juegan de una manera y juegan de otra. O sea, no es lo que uno cree, es decir, el gobierno... Hay una sola política orientada hacia Venezuela. No es una administración que juegue a la verticalidad. Allí hay intereses en el Senado, intereses en el Congreso, otra vez intereses en las distintas oficinas del Ejecutivo americano. Pero lo cierto es que con las elecciones el año que viene, el segundo martes de noviembre del 2024, nosotros tenemos que esperar muy poco acerca de las posibilidades que durante mucho tiempo he alentado de que mejoren las relaciones con los Estados Unidos. Diputado, hay comentarios de la audiencia. Voy a comenzar con Gilberto Velázquez. Dice, el presidente habló de entregar autos de alta gama a cuerpos policiales, particularmente a la Policía Nacional. ¿Cuánto cuesta mantener un auto de esos en el tiempo? ¿Son aptos para patrullar considerando la vialidad del país? ¿No sería más sabio venderlos y comprar patrullas aptas y apropiadas? Esta fue una crítica muy interesante que surgió. Pero yo coincido con él. Lo ideal sería liquidar todos esos bienes, hacer una masa monetaria que se dirija hacia actividades importantísimas. Yo, por ejemplo, y aquí lo ratifico, tomaría todo ese dinero y lo dirigiría a un fondo para mejorar los salarios de los empleados y obreros de la administración pública, incluidos los docentes. Una subasta o algún método que permita recuperar el dinero y quizá invertirlo, no sé, en ambulancias, en otras cosas prioritarias. Yo, si fuera el presidente, lo destinaría a sueldos y salarios de la administración pública y los docentes. ¿Es probable que esto sea reconsiderado y sea incluido dentro de la ley, por ejemplo? No, en la ley no, porque la ley no es reglamentística, digámoslo así, pero sí en las decisiones que tienen que tomar el órgano gestor de esos recursos. O sea, yo digo por tratarse de bienes recuperados de la corrupción, ¿no? Que quizás puedan entrar dentro de la aplicación de la ley y reorientados. Sí, no, estos vehículos están dentro del marco de la ley. Si no van a un organismo específico, tienen que ser liquidados. Otro comentario, Arturo Granados dice, buenos días, ¿cuántos ministros y funcionarios se han ido con el dinero venezolano porque no pasan esa relación, están tranquilos y compran mansiones en otros países? Un poco lo que hablábamos, el tema de la Lo vemos rendición. todos los días, hay información suficiente sobre eso en los medios venezolanos y extranjeros. @Eulasio Poeta dice, buenos días para su invitado. ¿Es cierto que el embargo de Citgo se debe a la expropiación que hizo Chávez contra Cristalex, creo que se refiere? Hay una demanda de Cristalex contra la República que apuntó contra los activos de Citgo, pero hay miles de millones de dólares emitidos en papeles venezolanos puestos ahí en Citgo, ilegalmente emitidos porque ni siquiera la Asamblea Nacional del 2015 lo consideró en su momento.
Otros comentarios, Ramón Ramos escribe, después de estos hechos de corrupción de PDVSA, que una vez más se repiten después de la gestión de Rafael Ramírez, ¿no cree usted que Cisgo está en mejor resguardo en la situación en la que se encuentra? Si no, ya no existiera, dice. Yo lo que creo, y lo he manifestado también pública y privadamente, es que tenemos que extremar decisiones para garantizar que estos hechos no se repitan. Control previo, formación para los funcionarios, remuneración adecuada, modificación de algunas leyes que en este momento está trabajando una comisión especial de la Asamblea Nacional, deberían permitir abatir o por lo menos disminuir muchísimo los hechos de corrupción en Venezuela. Otro comentario, Bolívar Divisa dice, buenos días, diputados, según la República, los diputados son elegidos por los habitantes de cada estado para que sean su voz en la Asamblea Nacional de sus problemas internos, pero en la quinta solo representan la voz del presidente. ¿Cómo se llamaría eso? Pregunta. Bueno, yo estoy en la Asamblea Nacional y puedo decir con propiedad que tanto parlamentarios de la oposición como del oficialismo